Antes de comenzar con la última guía que corresponde al tema estadística no paramétrica, vamos a ver el último ejercicio que nos faltaba, que era el ejercicio 4 de la guía de ANOVA, ¿ya? Para ello vamos a comenzar con la solución. No sé si alguien quiera participar. Tiene en la parte inferior del Teams esa opción. Y estaríamos comenzando con el ejercicio, ¿ya? Le vamos a pedir al compañero Fernando si por favor nos puede colaborar con el enunciado. Ok, ejercicio 4. En la Facultad de Ingeniería se decidió aplicar 3 métodos de enseñanza para aplicar la asignatura de cálculo. Las puntuaciones se clasificarán según la carrera que cursan y el método de enseñanza recibido. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla adjunta. A un nivel de significación del 5%, proporcionan los datos suficiente evidencia para afirmar que las puntuaciones medidas son distintas en los, inciso A, carreras, B, métodos de enseñanza. Ya, perfecto, gracias Fernando. ¿Ya? Vamos a ver la solución. Como ya lo hemos visto en la clase anterior, tenemos que comenzar por el primer paso, que es el planteamiento de la hipótesis. ¿Ya? En cuanto al planteamiento de la hipótesis, como acá ya estamos contemplando un diseño de bloques con interacción, vamos a tener 3 planteamientos. Uno que va a ser correspondiente al tratamiento, otro que va a ser correspondiente al bloque, y el tercero que va a ser correspondiente a la interacción como tal. ¿Ya? Comenzamos con el primero, que es para el factor del tratamiento, y dentro de ello decimos que en la formulación de la hipótesis alterna está a probar que la media de la carrera de ingeniería civil sea diferente a la media de la carrera de ingeniería industrial y sea diferente a la carrera de eléctrica, y de la misma manera sea diferente a la carrera de química y a otras carreras, ¿ya? Frente a la formulación de nuestra hipótesis nula, en la que decimos que estas medias van a ser iguales. Esto vendría a ser en cuanto a nuestro primer factor, que es el tratamiento. Ahora, analizando nuestro segundo factor, que corresponde a los bloques, de la misma manera realizamos este análisis. Comenzamos con la formulación de la hipótesis alterna, en la que decimos que la media del método de enseñanza 1 es igual a la media del método de enseñanza 2 y es igual a la media del método de enseñanza 3. Lo contrarrestamos con la formulación de la hipótesis nula, en la que decimos que estos 3 métodos de enseñanza son iguales. Y por último, realizamos el planteamiento de la hipótesis para la interacción. En cuanto a la interacción, vamos a tener 2 hipótesis, la hipótesis alterna y la hipótesis nula. En cuanto a la formulación de la hipótesis alterna, está a probar lo siguiente. Ya acá en la interacción cabe recalcar que la interacción como tal se tiene que realizar para cada factor. Por ejemplo, decimos la media de civil, analizando nuestro primer bloque, sería el método de enseñanza 1, es diferente, y de la misma manera seguimos contemplando a civil, a industrial, y de la misma manera vamos a ir contemplando al siguiente bloque, que sería el método de enseñanza 1. Acá lo que quería recalcar es que cada uno de estos tratamientos los tenemos que ir analizando con cada uno de los bloques, ya de tal manera que acá vamos a ir generando una secuencia en la cual analizamos de manera conjunta al tratamiento y al bloque. Ya, entonces acá ya tenemos la media como tal, contemplando a cada uno de estos 2 factores, al tratamiento y al bloque, de manera conjunta. Y en la formulación de la hipótesis alterna está a probar que estas medias sean diferentes. En cuanto a la formulación de la hipótesis nula, está a probar que las medias son iguales, ¿ya? Entonces tenemos el mismo análisis, pero acá con la diferencia que queremos probar que las medias sean iguales, ¿ya? Entonces ya tendríamos el primer paso, que es el planteamiento de la hipótesis. Ahora seguimos con el siguiente paso, que es la representación de la tabla como tal, ¿ya? Antes de construir y pasarnos al segundo paso, que es la construcción del cuadro ANOVA, la tablita que teníamos inicialmente en el ejercicio, que contemplaba al tratamiento, al bloque y a la interacción como tal, nosotros lo vamos a representar de otra manera. Ya, entonces en esta parte creo que lo tengo. Ya, entonces esa es la tabla inicial que nos da el problema, donde acá se evidencia el tratamiento, el bloque y la interacción como tal. Para realizar la construcción de los estadísticos, lo que vamos a hacer acá es denotar estas variables de otra manera. Ya, entonces acá yo ya tengo más o menos un estereotipo de cómo lo vamos a ir
representando, ¿ya? Entonces acá, como ya lo hemos visto, los tratamientos nosotros los representamos en la fila. Por lo tanto, el primer factor que vamos a contemplar va a ser el de los tratamientos. Dentro de nuestra tabla inicial tenemos como tratamientos a las carreras, entonces acá las representamos, tenemos la carrera de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química y otras carreras, ¿ya? Entonces lo vamos a representar nuestro primer factor que corresponde al tratamiento en las filas. Posterior a ello, vamos a denotar también nuestro segundo factor que corresponde a los bloques. Y como nosotros sabíamos, los bloques los representamos en las columnas. Entonces, de la misma manera, acá representamos los bloques en las columnas y decimos que vamos a tener 3 bloques. Uno que es correspondiente a las clases teóricas, que corresponde al método de enseñanza 1. Otro que corresponde a teoría y trabajos prácticos individual, que corresponde al método de enseñanza 2. Y el tercero, que es ejercicios y discusión en clase, que pertenece al método de enseñanza 3. Posterior a ello, tenemos que analizar nuestro tercer factor, que corresponde a la interacción, ¿ya? La interacción como tal la vamos a representar en la segunda columna, de tal manera de contemplar también este análisis en cuanto al tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos ingeniería civil. Ingeniería civil como tal, contemplando el método de enseñanza 1, tiene 2 interacciones, uno que corresponde al grupo 1 y otro que corresponde al grupo 2. Es por ello que en cada carrera he ido poniendo 2 filas, uno correspondiente al grupo 1 y otro correspondiente al grupo 2, que hace referencia a la interacción que existe entre el tratamiento y el bloque, ¿ya? Entonces, esta va a ser la manera en la cual nosotros vamos a ir acomodando los datos para de esta manera poder calcular los estadísticos, ¿ya? Entonces, ya denotando de esta manera, lo que tendríamos que hacer es ir ingresando acá los resultados contemplando al tratamiento, al bloque y a la interacción. Para ello, inicialmente vamos a analizar para el primer caso, que es ingeniería civil, que está por acá. Voy a borrar lo demás para que se pueda visualizar. De un momento, vamos a habilitar el bolígrafo para que se pueda ver. Ya. Entonces, primero vamos a analizar para ingeniería civil. Dentro de la tabla estaría por acá. Pertenece al bloque método de enseñanza 1, que sería este. Y vamos a ingresar para la primera interacción que corresponde al grupo 1. Ya este valor está dado por 61. De la misma manera, en la parte inferior vamos a ingresar para el grupo 2, que es igual a 70. Entonces, de esta manera vamos a ir reacomodando los datos de tal manera que se vayan acomodando donde el primer factor que corresponde al tratamiento se encuentra en la fila, los bloques se encuentran en las columnas y la interacción como tal contemple a ambos factores, al tratamiento y al bloque, ¿ya? Entonces, en esta parte yo ya lo tengo, a ver, dame un momentito. En esta parte yo ya lo tengo acomodado. Vamos a hacer que desaparezca esto para que así se pueda visualizar. Dame un momento, por favor. Entonces, en esta parte ya está acomodada la tablita como tal. En un momento lo voy a acomodar para que se pueda ver de manera ordenada. Ya, entonces en esta parte, como ya les he dicho, este va a ser el orden que vamos a ingresar. Ya, entonces acá lo que yo he hecho, ya lo tengo acomodado los datos como tal, contemplando el orden que les decía, el factor 1 en las filas, el factor 2 que contempla la interacción entre el tratamiento y el bloque, y el factor 2 que vendría a ser los bloques como tal, ¿ya? Una vez que tengamos acomodado de esta manera el factor 1, el factor 2 y el factor 3, el siguiente paso que vamos a hacer es realizar la sumatoria de los marginales de fila y los marginales de columna, ¿ya? En esta parte lo que vamos a hacer inicialmente es realizar la sumatoria o hallar el marginal de fila de la interacción como tal, ¿ya? Sabemos que la interacción como tal se encuentra en esta columna que pertenece al grupo. Para ello tendríamos que realizar la sumatoria de todos los valores que se encuentran en la primera fila para hallar la interacción del tratamiento y del bloque, ¿ya? Entonces, realizando la sumatoria para el primer grupo, que sería 61 más 80 y más 77, vamos a tener que esta sumatoria nos da el valor de 218.
De esta manera vamos a ir realizando la sumatoria para los demás valores que contemplan la interacción y en esta columna vamos a tener almacenado el marginal de fila de la interacción, ¿ya? Posterior a ello también en esta columna vamos a hallar el marginal de fila, pero ya de nuestra otra variable que corresponde al tratamiento, ¿ya? Como sabemos que todas estas variables pertenecen al tratamiento que corresponde a la carrera de ingeniería civil, tendríamos que realizar la sumatoria de todos estos valores, que sería 61 más 80 más 77 más 70 más 86 y más 82, lo que nos daría un valor de 456, ¿ya? De la misma manera vamos a realizar para la carrera de ingeniería industrial cuáles van a ser los valores que van a contemplar esta carrera, todos estos valores que se encuentran en esta fila. Entonces, para encontrar el marginal de fila correspondiente a nuestra variable tratamiento, tendríamos que realizar la sumatoria de 59, 79, 76, 65, 65, 89 y 71, lo que nos va a dar un valor de 439. De esa manera vamos a realizar el cálculo para ingeniería eléctrica, ingeniería química y para las otras carreras que existen, ¿ya? Entonces acá ya tenemos los marginales del tratamiento y de la misma manera acá es importante recalcar que acá tenemos el marginal de la interacción y acá tenemos el marginal del tratamiento, ¿ya? También acá vamos a hallar el marginal del bloque que va a estar representado en la última fila. Para ello sabemos que para hallar el marginal tenemos que realizar la sumatoria de todos los valores que se encuentran en la columna correspondiente a cada uno de los métodos. Para el método de enseñanza 1, la sumatoria sería todos los valores que se encuentran en la columna del método de enseñanza 1, ¿ya? Realizando la sumatoria como tal, nos dice que el método de enseñanza 1 tiene como marginal de columna para el método de enseñanza 1 un valor de 561. De la misma manera vamos a contemplar para el método de enseñanza 2, que sería 758 el marginal de columna, y finalmente para el método de enseñanza 3, que este marginal va a ser igual a 709, ¿ya? Una vez que tengamos el marginal de fila y el marginal de columna correspondientes a nuestros tres factores, vamos a hallar el valor de T, ya que el valor de T para todos los casos, sumando los marginales de bloques, los marginales de la interacción y los marginales del tratamiento, debería de darnos el mismo valor, ya que en este caso el valor de T toma un valor de 2028. Ahora, el siguiente paso que vamos a realizar es hallar los valores bajo los cuales vamos a poder construir nuestro cuadro ANOVA, ¿ya? Para ello tenemos que definir inicialmente o denotar nuestras variables que corresponden a N, R, S y T, ¿ya? N, por un lado, ya sabemos a qué representa, es el número de datos totales que existe dentro del problema. Este valor de N se puede calcular de dos maneras. Uno es realizando el conteo, contando de manera manual cuántos datos tenemos, y otro es realizando la multiplicación de estos tres factores o de estas tres variables, y con ello de la misma manera se puede hallar el valor de N, ¿ya? Eso lo vamos a realizar un poquito al final para que así tengamos denotado a qué es igual el valor de R, a qué es igual el valor de S y de la misma manera a qué es igual el valor de T, ¿ya? Entonces, para ello inicialmente vamos a denotar el valor de nuestra variable R, que sabemos que nuestra variable R representa el número de variables categóricas que se encuentran en los tratamientos, ¿ya? Acá también les ponía una nota y les decía que para denotar el número de variables que se encuentran en los tratamientos, nos tenemos que fijar en cuántas variables se encuentran en las filas. Nos vamos a nuestra tabla como tal y decimos que hay 1, 2, 3, 4 y 5 variables en las filas. Por lo tanto, R, que representa el número de variables categóricas en los tratamientos, va a tomar el valor de 5. Posterior a ello, definimos a qué va a ser igual nuestra variable S, que nuestra variable S, de acuerdo a la denotación de la guía, es el número de variables que se encuentran en los bloques. Nuevamente acá, para denotar esta variable, nos fijamos cuántas variables tenemos en las columnas,
¿ya? Nos vamos a nuestra tablita y decimos que tenemos 3 variables que se encuentran en las columnas. Por lo tanto, S va a tomar el valor de 3. Finalmente, tenemos que denotar a nuestra variable T, que hace referencia al número de variables que se encuentran en la interacción entre el tratamiento y el bloque, ¿ya? Para ello, si nos vamos a nuestra tablita y analizamos, por ejemplo, a la carrera de ingeniería civil, que corresponde a los tratamientos, y analizamos al método de enseñanza 1, podemos ver que existen 2 interacciones que corresponden al grupo 1 y al grupo 2. Por lo tanto, T va a tomar el valor de 2, ¿ya? Entonces, para hallar el valor de N, como yo les mencionaba, una de las maneras es realizar el conteo de manera manual, ir sumando cuántos datos tenemos en total. Otra manera es realizar la multiplicación de los anteriores valores. Sería la multiplicación de R por S y por T, lo que nos da que N, que va a ser el número total de datos, va a ser igual a 30, ¿ya? Entonces, acá ya tendríamos denotadas nuestras variables como tal, N, R, S y T, y a partir de ello vamos a hallar la sumatoria de cuadrados, ¿ya? Entonces, comenzamos inicialmente con la sumatoria de cuadrados totales. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que es la triple sumatoria de x y jk elevado al cuadrado menos t elevado al cuadrado dividido entre n, ¿ya? Entonces, para ello, nosotros, ¿qué tenemos que realizar? Sabemos que en esta parte se encuentra x y jk. Entonces, para hallar esta sumatoria, lo que tendríamos que hacer es cada uno de estos valores, elevarlos al cuadrado y realizar la sumatoria, ¿ya? Acá yo ya le he denotado esa parte, cada uno de estos valores lo he elevado al cuadrado y posterior a ello se ha realizado la sumatoria, ¿ya? Finalmente, ¿qué nos dice? Que tenemos que restar t elevado al cuadrado dividido entre n, ¿ya? Entonces, este valor sabemos que es igual a t, entonces este valor si lo elevamos al cuadrado va a ser t elevado al cuadrado, que va a ser 2028 elevado al cuadrado. Esto nos da un valor de 4.112.784, ¿ya? Entonces, como ya tenemos este valor, lo reemplazamos en la parte del numerador y en la parte del denominador tendríamos que contemplar n mayúscula, que acá nos dice que n mayúscula es igual a 30. Realizamos el cálculo correspondiente y con ello vamos allá a la sumatoria de cuadrados totales, el cual nos da un valor de 3.737,20. También acá tenemos que hallar la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, que de acuerdo a la fórmula nos dice que es la sumatoria de t sub i punto elevado al cuadrado, que es el marginal de fila, dividido entre t multiplicado por s menos t elevado al cuadrado dividido entre n mayúscula, ¿ya? Entonces, cabe recalcar que en nuestra última columna tenemos la variable correspondiente al marginal del tratamiento. Entonces, para calcular la sumatoria de cuadrados del tratamiento, todos estos valores los tendríamos que elevar al cuadrado y realizar la sumatoria en la parte del numerador, que es lo que he realizado por acá, ¿ya? Posterior a ello, en la parte del denominador tendríamos que contemplar la multiplicación de 2 variables, que es la variable t, que es igual a 2, multiplicado por s, que s toma el valor de 3. Ya en esta parte tenemos que restar el valor de t elevado al cuadrado, que acá tenemos el valor que toma esta variable. Y en la parte del denominador contemplar el valor de n mayúscula, que es igual a 30. Realizamos el cálculo correspondiente y con ello hallamos la suma de cuadrados en los tratamientos, que nos da un valor de 1.127,533, ¿ya? Entonces, hasta esta parte ya tenemos la sumatoria de cuadrados totales, la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, y ahora lo que nos queda es determinar la sumatoria de cuadrados en los bloques. De acuerdo a la fórmula, nos dice que la sumatoria de cuadrados en los bloques es la sumatoria del marginal de los bloques elevado al cuadrado dividido entre t multiplicado por r menos t elevado al cuadrado dividido entre n mayúscula, ¿ya? Entonces, para ello, lo que he hecho acá es, es sumar los valores que se encuentran en el marginal de los bloques, que serían estos valores, los he elevado al cuadrado y lo he realizado la sumatoria en la parte del numerador.
Y en cuanto a la parte del denominador, he reemplazado estos dos valores, que es t y el valor de r, ya que acá tenemos esos valores. Sabemos que t es igual a 2 y r es igual a 5. Posterior a ello se ha restado el valor de t elevado al cuadrado, que acá tenemos ese valor, y lo hemos dividido entre n mayúscula, que n mayúscula es igual a 30. Realizamos esta resta como tal y nos dice que la sumatoria de cuadrados en los bloques es igual a 2103,80. Finalmente tenemos que denotar dos sumatorias de cuadrados, uno que va a ser correspondiente a la interacción y otro que va a ser correspondiente al error. En esta lámina tenemos denotada la sumatoria de cuadrados de la interacción, la cual nos dice que es la doble sumatoria de t sub i j punto elevado al cuadrado dividido entre t menos t elevado al cuadrado dividido entre n menos la sumatoria de cuadrados en los tratamientos y menos la sumatoria de cuadrados en los bloques, ¿ya? Entonces, para este primer término que nos dice que tenemos que sumar t sub i j punto elevado al cuadrado, acá en la tablita ya lo tenemos denotado en esta columna, ¿ya? Entonces, estos valores que hemos ido hallando de manera parcial para cada uno de los grupos que correspondían a la interacción, estos valores los tenemos que elevar al cuadrado y realizar la sumatoria como tal. Posterior a ello, en la parte del denominador tenemos que contemplar el valor de t, que el valor de t minúscula es igual a 2, y ya con ello restamos el valor de t elevado al cuadrado, que acá tenemos ese valor, y lo dividimos entre n mayúscula, que n mayúscula es igual a 30. Finalmente restamos la sumatoria de cuadrados en los tratamientos y la sumatoria de cuadrados en los bloques. Acá realizamos el cálculo correspondiente y con ello vamos a hallar la sumatoria de cuadrados en la interacción, el cual nos da un valor de 208,867, ¿ya? Como ya tenemos la sumatoria de cuadrados totales, la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, la sumatoria de cuadrados en los bloques y la sumatoria de cuadrados en la interacción, ahora sí podemos determinar la sumatoria de cuadrados del error, que va a ser la resta de los anteriores valores que hemos calculado, ¿ya? Entonces, para ello contemplamos la sumatoria de cuadrados totales y le restamos la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, en los bloques y en la interacción. Realizando la resta como tal, hallamos la sumatoria de cuadrados del error, el cual nos da un valor de 297, ¿ya? Como ya tenemos todos la sumatoria de cuadrados para cada uno de los factores calculados, ahora sí vamos a proceder a calcular el cuadro ANOVA, ¿ya? Acá cabe recalcar que los factores como tal ya van a estar dados por el tratamiento, que sería entre grupos, por los bloques, por la interacción, por el error y por el total, ¿ya? Para ello, inicialmente vamos a calcular los grados de libertad. ¿Qué nos dice nuestro formulario? Nos dice nuestro formulario que los grados de libertad para el tratamiento está dado por R-1, donde R toma el valor de 5, por lo tanto 5 menos 1 nos va a dar 4 grados de libertad para nuestra fuente de variación entre grupos. El segundo factor que vamos a hallar va a ser los grados de libertad para nuestra fuente de variación entre bloques, que de acuerdo a la fórmula va a ser la resta de S menos 1, donde S sabemos que toma el valor de 3, así que va a ser 3 menos 1, 2 grados de libertad para nuestra fuente de variación entre bloques. En cuanto a la interacción, es la multiplicación de los grados de libertad del tratamiento multiplicado por los grados de libertad de los bloques, lo que nos da un valor de 8, ¿ya? En cuanto al error, los grados de libertad van a estar dados por R multiplicado por S multiplicado por T menos 1, ¿ya? Sabemos que R toma el valor de 5, S toma el valor de 3 y T toma el valor de 2. Reemplazamos y realizamos la multiplicación correspondiente y con ello determinamos que el error tiene 15 grados de libertad. Finalmente, para nuestra fuente de variación total, los grados de libertad van a estar dados por n mayúscula menos 1, donde n mayúscula toma el valor de 30, así que 30 menos 1 nos va a dar el valor de 29, que correspondería a los grados de libertad de nuestra fuente de variación total. Posterior a ello, en nuestra siguiente columna tenemos que representar la sumatoria de cuadrados, ¿ya? Que bueno, en acá simplemente queda de notar, porque ya hemos realizado el cálculo,
Así que vamos a ir reemplazando y los vamos a ir ordenando para cada fuente de variación. Para la primera fuente de variación que corresponde a ente grupos, sabemos que esta sumatoria está dado por SCA, que acá tenemos el valor que hemos obtenido, lo reemplazamos. Posterior a ello, reemplazamos de la misma manera la sumatoria de cuadrados entre bloques, que está representado con SCB. También representamos la sumatoria de cuadrados de la interacción, que está dado por SCI, que en la parte derecha tenemos los valores para cada una de estas sumatorias. En cuanto al error, sabemos que es SCE, que este es igual a 297. Y en cuanto al último sumatoria de cuadrados, tendríamos la sumatoria de cuadrados totales, que de acuerdo a los datos que hemos calculado, este valor corresponde a 3737,20. Cuando ya tengamos denotados los grados de libertad y la suma de cuadrados, finalmente tenemos que hallar los cuadrados medios. Para hallar los cuadrados medios, de acuerdo a las fórmulas, habíamos dicho que para hallar el cuadrado medio tenemos que realizar la división de la suma de cuadrados dividido entre los grados de libertad. Para nuestra primera fuente de variación va a ser la división de los cuadrados de los tratamientos dividido entre sus grados de libertad, lo que nos da un valor de 281,883. De la misma manera vamos a realizar para nuestra fuente de variación entre bloques, también para la interacción y finalmente para nuestra fuente de variación total. Lo que estamos haciendo acá es dividir la suma de cuadrados dividida entre sus grados de libertad, ¿ya? Una vez que ya hayamos hallado los cuadrados medios para el tratamiento, para el bloque, para la interacción y para el error, nos queda hallar finalmente el estadístico de prueba, ¿ya? Para hallar el estadístico de prueba para nuestra fuente de variación entre tratamientos o entre grupos, sabemos que este se calcula dividiendo los cuadrados medios del tratamiento dividido entre los cuadrados medios del error. Acá tenemos el cálculo que hemos realizado y con ello decimos que nuestro estadístico de prueba para nuestro primer valor que corresponde al tratamiento, este toma un valor de 14,2365. De la misma manera realizamos para nuestra segunda fuente de variación que corresponde a los bloques, realizamos la división de los cuadrados medios del bloque dividido entre los cuadrados medios del error. Y bueno, en esta parte tenemos el cálculo que hemos obtenido, que nuestro estadístico de prueba para los bloques toma un valor de 53,1263, ¿ya? Y finalmente también tenemos que hallar el estadístico de prueba para nuestra fuente de variación que corresponde a la interacción, ¿ya? Realizamos la división de los cuadrados medios de la interacción dividido entre los cuadrados medios del error. Realizando esta división, decimos que el estadístico de prueba para la interacción es igual a 1,3186, ¿ya? Como ya tenemos acá hallado los estadísticos de prueba, también tenemos que hallar el estadístico teórico, ¿ya? El estadístico teórico como tal lo tenemos que hallar para nuestras tres fuentes de variación, ¿ya? Entonces acá primeramente denotamos el estadístico teórico para el tratamiento y acá decimos que el estadístico como tal, como grados de libertad en el numerador, va a tener R-1 y como grados de libertad en el denominador va a tener R multiplicado por S multiplicado por T-1, ¿ya? Realizando el reemplazo decimos que los grados de libertad en el numerador va a ser igual a 4 y los grados de libertad en el denominador va a ser igual a 15, ¿no? Y a un nivel de 0,05. Y acá tenemos ese resultado que es igual a 3,056. En cuanto a los bloques, de la misma manera tenemos denotado los grados de libertad en el numerador, los grados de libertad en el denominador, y también tenemos que contemplar el nivel de significación que para el problema nos decían al 5%. ¿Ya? Entonces con ello hallamos el estadístico teórico para los bloques, que este va a ser igual a 3,682. Finalmente nos queda denotar el estadístico teórico para la interacción como tal. Acá denotamos los grados de libertad en el numerador, los grados de libertad en el denominador.
Y a un nivel del 5% de significación, decimos que el estadístico teórico va a estar dado por un valor de 2,641, ¿ya? Como ya tenemos hasta acá concluido nuestro segundo paso, que básicamente consiste en la construcción del cuadro ANOVA, vamos a pasar al tercer paso, que está dado por la contrastación. Para realizar la contrastación partimos de la gráfica del estadístico teórico y dentro de esta gráfica vamos a ubicar el estadístico de prueba. Primero acá tenemos el análisis para nuestra fuente de variación que corresponde al tratamiento. Primeramente partimos de la gráfica del estadístico teórico, que es igual a 3,056. Dentro de esta gráfica ubicamos el estadístico de prueba, que corresponde a los tratamientos, que es igual a 14,2365. Y vemos dónde cae este estadístico, ¿no? Si cae en la región de aceptación o cae en la región de rechazo. Como vemos que este estadístico está cayendo en la región sombreada, decimos que gráficamente se rechaza la hipótesis nula, ¿ya? En cuanto a las regiones de rechazo, está a probar que el estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico. Reemplazamos valores. Sabemos que el estadístico de prueba toma un valor de 14,2365 y el estadístico teórico toma un valor de 3,056. Como se cumple la condición, estaríamos rechazando la hipótesis nula. De la misma manera realizamos para nuestra segunda fuente de variación, que corresponde a los bloques. Partimos de la gráfica del estadístico teórico. Dentro de esta gráfica ubicamos el estadístico de prueba. Y como se puede visualizar en la parte gráfica, está cayendo el estadístico como tal en la región sombreada, así que gráficamente rechazamos la hipótesis nula. Y en cuanto a las regiones de rechazo, se cumple la condición, ¿no? Que el estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico. Como se cumple la condición, se rechaza la hipótesis nula. Y finalmente, el último análisis que tenemos que realizar es para nuestra fuente de variación que corresponde a la interacción. Partimos de la gráfica del estadístico teórico y dentro de esta gráfica ubicamos el estadístico de prueba. Que bueno, en este caso el estadístico de prueba está cayendo en la región de aceptación, ¿ya? De la misma manera por las regiones de rechazo. No se cumple la condición que el estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico. Como no se cumple la condición, se acepta la hipótesis nula. Como siguiente paso tenemos que dar una interpretación y una conclusión del tercer paso. Para ello vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Acá nuevamente recalcando, la conclusión tiene que venir dado para cada fuente de variación. Por ejemplo, acá en mi primer punto tengo la conclusión para la fuente de variación correspondiente al tratamiento, la siguiente conclusión correspondiente a los bloques y nuestra última conclusión correspondiente a la interacción, ¿ya? Entonces, nuestra conclusión vendría formulada de la siguiente manera. A un nivel de significación del 5%, podemos concluir que las puntuaciones medias respecto a, inciso A, las diferentes carreras son diferentes debido a que se rechaza la hipótesis nula. Inciso B, que corresponde a los bloques, los tres métodos de enseñanza son diferentes debido a que se rechaza la hipótesis nula. E inciso C, las interacciones entre los métodos de enseñanza y las carreras no es significativa. Es decir, que no hay interacción entre los dos factores debido a que se acepta la hipótesis nula. Y con ello estaríamos concluyendo el ejercicio número 4, ¿ya? Pero antes de concluir este ejercicio, vamos a ver cuál es el procedimiento que se realizaría mediante el Excel y mediante el Minitab, ¿ya? Primero vamos a comenzar con la explicación de cómo se realizaría en cuanto al Minitab, ¿ya? En cuanto al Minitab, lo que tenemos que hacer es básicamente construir tres columnas, ¿ya? La primera columna que va a hacer referencia al resultado, la segunda columna que va a hacer referencia al bloque y la tercera columna que va a hacer referencia al tratamiento y a la interacción, ¿ya? Entonces, los datos que tenemos que ingresar van a estar dados de esta manera. Por ejemplo, para el primer caso que correspondería a este resultado, que es 61, sabemos que 61 pertenece al bloque método de enseñanza 1
Y de la misma manera sabemos que pertenece al tratamiento ingeniería civil. Entonces acá lo he denotado como civil. De esta manera vamos a ir denotando para cada uno de nuestros valores, ir denotando a qué tratamiento y a qué bloque pertenece, ¿ya? Una vez que tengamos ya construida esta secuencia, lo que vamos a hacer básicamente acá es, para ingresar los datos al Minitab, tenemos que analizar cómo se está dando la secuencia y de esta manera poder construir el cuadro ANOVA, ¿ya? En cuanto a los bloques, no vamos a tener mucho problema. Sabemos que esto lo podemos generar de manera directa. En cuanto al apilamiento, se puede realizar este análisis. Pero en cuanto al tratamiento, si se dan de cuenta, el análisis no lo vamos a poder realizar de manera directa, ¿ya? Tenemos que construir una secuencia que denote lo que estamos viendo en el tratamiento, ¿no? Que se está repitiendo 2 veces cada carrera. Y de la misma manera tenemos que ir denotando para el método de enseñanza 1, para el método de enseñanza 2 y para el método de enseñanza 3, ¿ya? Entonces, los datos que nos va a pedir ingresar el Minitab para generar esta secuencia son básicamente 2 datos, ¿ya? Uno de ellos es el número de veces que se repite cada valor y el segundo valor que vamos a tener que ingresar es el número de veces que se repite la secuencia como tal, ¿ya? Entonces, lo que yo he hecho acá es básicamente todos estos valores los he ingresado en el primer valor, posterior a ello todos los valores así como están en la misma columna y finalmente estos valores los he denotado en la parte inferior, ¿ya? Entonces, para el análisis como tal, si primeramente analizamos a este primer factor que corresponde al método de enseñanza 1, que son las clases teóricas, se dan de cuenta por la interacción, cada carrera se repite 2 veces, ¿ya? Ingeniería civil se va a repetir 2 veces, industrial 2 veces, eléctrica 2 veces, química 2 veces y otras carreras 2 veces, ¿ya? ¿Por qué se está repitiendo 2 veces? Porque el primero corresponde al grupo 1 y el segundo corresponde al grupo 2, ¿ya? Entonces acá nos pregunta el número de veces que se repite cada valor. ¿Cuántas veces se está repitiendo cada carrera? Sabemos que se está repitiendo 2 veces, así que en esta parte vamos a ingresar el valor de 2 y posterior a ello nos dice cuántas secuencias se quiere generar de este valor, ¿ya? Acá, por ejemplo, esta secuencia que está pintada de color rojo pertenece al método de enseñanza 1. Entonces, esta secuencia se va a repetir para el método de enseñanza 2, se va a repetir de la misma manera para el método de enseñanza 3. Entonces, ¿cuántas secuencias vamos a repetir de esto? Sería 3 secuencias. Uno para el método de enseñanza 1, otro para el método de enseñanza 2 y otro para el método de enseñanza 3. Por lo tanto, acá decimos que el número de veces que se va a repetir la secuencia como tal va a estar dado por el valor de 3, ¿ya? Entonces, estos van a ser los valores que vamos a ir ingresando al Minitab para generar la secuencia que corresponde a los tratamientos, ¿ya? Entonces, acá, sin más que explicar, nos vamos a ir a la parte del Minitab y vamos a realizar este cálculo, ¿ya? Entonces, para el Minitab, inicialmente lo que voy a hacer es copiar los datos que tenemos. Me voy al Minitab, ingreso los datos como tal en la parte de la tablita. ¿Ya? Entonces, ¿qué les decía? ¿Qué secuencia tenemos que ingresar? Inicialmente tenemos que computar al resultado, posterior a ello a los bloques y finalmente al tratamiento, ¿ya? Para generar la secuencia del bloque, vamos a realizar un apilamiento. Para ello nos vamos a ir a datos y acá vamos a poner apilar y apilar columnas, ¿ya? ¿Qué columnas vamos a apilar? La columna que se encuentra el método de enseñanza 1, el método de enseñanza 2 y el método de enseñanza 3. Acá dice que lo vamos a guardar en la misma hoja de trabajo, así que seleccionamos la segunda opción. Y acá nos dicen qué columna queremos guardar. Queremos guardar en la columna C sub 6 y queremos que la columna que almacena los subíndices que corresponden a los bloques no los guarden con el nombre de bloque. Ya le damos en aceptar y acá lo que he hecho es básicamente generar la secuencia que corresponde a los bloques, ¿ya? Posterior a ello vamos a generar la secuencia que corresponde a nuestro factor del tratamiento. Para ello, como ya lo había mencionado en la parte de la diapositiva, tenemos que generar una secuencia, ¿ya?
Para ello yo me voy a ir a la pestaña donde dice cálculos y dentro del mismo voy a crear patrones de datos, ¿ya? Estos patrones de datos van a venir dados por valores de texto, ¿ya? Acá me dice inicialmente en qué columna quiero almacenar los datos que yo vaya a generar la secuencia, ¿ya? Yo quiero almacenarlo en la columna C sub 8, así que aquí hago mención a que voy a almacenar en esta columna. Y acá lo que me dice es qué secuencia yo quiero crear. Ya yo quiero crear la secuencia que corresponde a nuestro factor del tratamiento. Sabemos que las variables que se encuentran en los tratamientos corresponden a las carreras. Tenemos, si no me equivoco, 5 carreras, una que es correspondiente a ingeniería civil, a ingeniería industrial, a ingeniería eléctrica, a ingeniería química y a otras carreras, ¿ya? Entonces, una vez que hayamos ingresado la secuencia que queremos generar en cuanto a los tratamientos, acá nos pregunta el número de veces que queremos representar cada valor. Ya como nosotros habíamos dicho que cada valor se va a repetir 2 veces, y esto se debe a la interacción, acá vamos a ingresar el valor de 2. Posterior a ello nos dice cuántas secuencias queremos generar. Queremos generar para cada método de enseñanza, para el método de enseñanza 1, para el método de enseñanza 2 y para el método de enseñanza 3. Por lo tanto, nuestra secuencia como tal se va a repetir 3 veces. Le damos en aceptar y acá automáticamente nos va a generar esa secuencia contemplando también la interacción, ¿ya? Para verificar que hayamos realizado de manera correcta esta secuencia de datos, nos tenemos que ir a la parte inferior y en la parte inferior debería estar completo, no debería de sobrepasar ningún valor. Es decir, que cada resultado debería de tener su bloque y su respectivo tratamiento al que pertenece, ¿ya? Entonces, en esta parte tenemos todos los datos ingresados de manera correcta y ya una vez generado estas 3 columnas, vamos a proceder a construir el cuadro ANOVA. Ya para ello nos vamos a la pestaña donde dice estadística. Dentro del mismo seleccionamos ANOVA y acá vamos a trabajar con ANOVA de modelo lineal general, ¿ya? Dentro del mismo vamos a poner ajustar modelo lineal general y acá los valores que tenemos que ingresar. Sabemos que las respuestas van a ser los valores numéricos y sabemos que los valores numéricos de nuestro ejercicio están almacenados en la columna C sub 6. Así que acá seleccionamos que está en esta columna. Y en esta parte de los factores tenemos que ingresar el tratamiento y el bloque. Ya nuevamente acá es importante el orden en el que ingrese. Ya entonces yo primero contemplo a mi variable del tratamiento y posterior a ello contemplo a mi variable del bloque, ¿ya? Finalmente tenemos que denotar la interacción como tal. Para denotar la interacción nos vamos a ir a la pestaña donde dice modelo y dentro de esto vamos a seleccionar a los factores que corresponden al tratamiento y al bloque. Y en esta parte de acá nos dice interacción. Estamos ingresando la interacción de 2 variables que corresponden al tratamiento y al bloque. Y acá le damos en agregar y automáticamente acá nos va a ingresar la interacción que existe entre el tratamiento y el bloque. Acá le damos en aceptar y bueno, finalmente en aceptar. Y acá el Minitab nos va a generar el análisis de la varianza contemplando estos 3 factores, el tratamiento, el bloque y la interacción, ¿ya? Acá tenemos los resultados que hemos obtenido en cuanto al estadístico de prueba. Para el primer factor nos dice que es 14,24, para el siguiente es 53,13 y para la interacción es igual a 1,32. Acá tenemos la comparación que, bueno, si verificamos los valores estarían siendo los mismos que hemos calculado de manera manual, pero finalmente acá lo que me faltaría explicarles es el cálculo que se realizaría mediante el Excel, ¿ya? Entonces, para ello voy a ir a la parte del Excel y vamos a hacer este análisis de la misma manera, pero ya realizándolo por el Excel, ¿ya? En cuanto al Excel, nos tenemos que ir a la pestaña donde dice datos, dentro del mismo trabajar con análisis de datos, ¿ya? En cuanto al análisis de datos, acá lo que tenemos que hacer es buscar análisis de la varianza con varias muestras, análisis de la varianza de 2 factores con varias muestras por grupo, porque sabemos que las varias muestras contemplarían a la interacción como tal. Acá le damos en aceptar y lo primero que tenemos que hacer es ingresar el rango de entrada, que nuestro rango de entrada estaría dado por la tablita como tal.
Posterior a ello nos dice que cuántas filas hay por muestra, ya que esto hace referencia a la interacción, ya fila por muestra que hace referencia a la interacción. Sabemos que la interacción como tal está dado por el grupo 1 y por el grupo 2, así que acá ingresamos el valor de 2 y posterior a ello tenemos que simplemente aceptar y con ello ya nos va a generar el análisis de la varianza, que bueno, acá en la parte inferior ya tendríamos construido la tabla como tal. Ya entonces en esta parte lo que tendríamos que comparar sería el estadístico de prueba, que bueno, acá yo ya lo tengo denotado como tal, las 3 respuestas que se han obtenido en cuanto al Excel, en cuanto al Minitab y en cuanto al cálculo de manera manual. Que bueno, si realizamos la comparación, en los 3 casos se ha obtenido el mismo resultado, ¿no? En cuanto al cálculo del estadístico de prueba, ¿ya? Y eso sería en cuanto al cálculo que realizamos mediante el Excel, mediante el Minitab y mediante el cálculo de manera manual, ¿ya? Y con ello estaríamos terminando la guía. Ya no sé si alguien tiene alguna duda respecto a este tema que corresponde a NOVA. Si no es así, vamos a pasar al siguiente tema, que sería el último tema que corresponde a estadística no paramétrica. Ya, si nadie tiene ninguna duda, vamos a pasar a esta parte. No vamos a explicar toda la guía, vamos a explicar solamente, vamos a contemplar un solo tipo, que va a ser bondad de ajuste. Y ya la próxima clase vamos a ver más a fondo las demás estadísticas no paramétricas, ¿ya? Entonces acá vamos a comenzar explicando un poquito acerca de la parte teórica de lo que viene a ser el tema de estadística no paramétrica. Para ello vamos a hablar inicialmente del concepto de estadística no paramétrica, ¿ya? ¿Qué nos dice? Conceptualmente nosotros podemos decir que la estadística no paramétrica, o también conocido como métodos no paramétricos, son aquellos que no requieren asumir la distribución normal para la población y en la mayoría de los casos se basa en el ordenamiento de datos, ¿no? En otras palabras, podemos decir que la estadística no paramétrica se caracteriza porque no se conoce la distribución de origen, ¿ya? De hecho, es algo que nosotros queremos conocer cuando empleamos este tipo de métodos. Después también podemos mencionar que dentro de estos métodos no paramétricos tenemos una gran variedad de ellos, pero nosotros nos vamos a enfocar en la materia en 4. Vamos a estar viendo las pruebas de bondad de ajuste, o también conocidas como pruebas G cuadradas. También vamos a estar viendo las tablas de contingencia, que dentro de estas tablas vamos a estar viendo las pruebas de independencia y las pruebas de homogeneidad. También vamos a estar viendo el método no paramétrico, que corresponde a las pruebas de aleatoriedad, y finalmente las pruebas de correlación de rangos de Spearman, ¿ya? No vamos a concluir, como ya les mencionaba, la guía por completo, porque nos vamos a adelantar mucho al avance que tienen con el ingeniero. En esta clase nos vamos a enfocar en esta primera prueba, que corresponde a las pruebas de bondad y ajuste, ya también conocidas como pruebas cuadradas. Para ello vamos a ir primeramente ya explicando en qué consiste estas pruebas, ¿ya? Conceptualmente acá podemos decir que la prueba G cuadrada, o también conocida como bondad de ajuste, básicamente es la prueba que como objetivo tiene probar la hipótesis de una determinada distribución, ¿ya? Nosotros acá con la prueba de bondad de ajuste, nosotros queremos ver si una secuencia de datos se distribuye de acuerdo a una distribución, ya que esta distribución puede ser la distribución normal, la distribución chi cuadrada, la distribución de Poisson y otras distribuciones que conocemos, ¿ya? Entonces acá lo que hacemos es básicamente ver una secuencia de datos a qué tipo de distribución se asemeja, ¿ya? En este tipo de pruebas que corresponde a la bondad de ajuste, tenemos 2 factores que vamos a analizar. Uno de ellos es la categoría y otra es la frecuencia observada, ¿ya? La categoría nosotros conceptualmente la vamos a representar como el número de elementos que hay en una determinada muestra, ¿ya? Por otro lado, la frecuencia sabemos que va a ser el número de veces que se va a repetir cada una de las categorías. Acá también he puesto una nota importante, que esto lo van a entender de mejor manera cuando vayamos a resolver los ejercicios. ¿Qué dice la nota?
Para saber el valor que va a tomar la categoría, nos tenemos que fijar en la cantidad de observaciones que existe en la frecuencia observada. Es decir, si en nuestra frecuencia observada tenemos 4 frecuencias, por consiguiente podemos decir que tenemos 4 categorías, ¿ya? Entonces, cuando vayamos denotando más adelante nuestras variables, que va a ser una que va a corresponder a las categorías, nos tenemos que fijar en el número de observaciones que tenemos en nuestra frecuencia observada, ¿ya? Eso básicamente quería denotar en esta lámina, ya que más adelante nos va a servir para resolver los ejercicios. Y bueno, acá también importante recalcar los pasos que vamos a seguir para la solución de los ejercicios que corresponden a este tema, que es bondad y ajuste, ¿ya? De la misma manera que hemos ido viendo en prueba de hipótesis y ANOVAs, vamos a seguir 4 pasos. El primer paso que corresponde al planteamiento de la hipótesis, ¿ya? En cuanto al planteamiento de la hipótesis, comenzamos con la formulación de la hipótesis alterna, en la que está a probar que los datos, importante acá, no se ajustan a la distribución de probabilidad. Y acá hacemos mención a qué tipo de probabilidad estamos haciendo referencia. Puede ser la distribución normal, la distribución exponencial, la distribución binomial, la Poisson y otras distribuciones que existen, ¿ya? Una vez que ya hagamos formulado la hipótesis alterna, tenemos que formular la hipótesis nula, en la cual decimos los datos se ajustan a la distribución de probabilidad. Y nuevamente aquí hacemos mención, va a ser la distribución normal, exponencial, Poisson, que esto va a depender del ejercicio como tal, ¿ya? Ya con ello tendríamos el primer paso, que es el planteamiento de la hipótesis. Tenemos que seguir con el segundo paso, que es la identificación del estadístico de prueba, ¿ya? El estadístico con el cual vamos a trabajar va a ser el estadístico chi cuadrado, ¿ya? Porque sabemos que las pruebas de bondad y ajuste también se las conoce como chi cuadrados, que precisamente hace mención a la distribución a la que converge, ya que viene a ser la distribución chi cuadrado. Para calcular el estadístico de prueba, ¿qué nos dice en cuanto a fórmulas? Nos dice que es la sumatoria en la parte del numerador, la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, elevado al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada, ¿ya? Ese es el cálculo en cuanto al estadístico de prueba. Pero nosotros sabemos que es importante denotar el estadístico teórico, ¿ya? El estadístico teórico va a venir dado por la distribución chi cuadrada, donde los grados de libertad van a estar dados por K menos M menos 1, ¿ya? A un nivel alfa. K representa las variables de la categoría, M representa las variables que han sido estimadas a partir de... No, las variables que han sido estimadas en cuanto a los parámetros poblacionales, ¿ya? Entonces, acá es importante denotar que M puede tomar el valor de 0 cuando no hayamos estimado ningún valor y M puede tomar un valor diferente a 0 cuando vayamos a estimar los parámetros poblacionales. Es por ello que acá he puesto una nota en la cual hace mención a lo que les mencionaba, ¿no? Los grados de libertad van a estar dados por K-1 cuando M toma el valor de 0, ¿ya? Y cuando M toma el valor de 0, cuando nosotros no realizamos ninguna estimación. Aquí dice, ¿no? Cuando las frecuencias esperadas son calculadas sin hacer estimaciones de los parámetros poblacionales. En ese caso, M va a tomar el valor de 0. Y cuando M va a tomar un valor diferente al valor de 0. Acá nos dice, ¿no? Cuando las frecuencias esperadas son calculadas estimando M parámetros poblacionales. Ya entonces nosotros, para denotar el valor de M, nos tenemos que fijar cuántos parámetros hemos estimado, ¿ya? Entonces eso básicamente quería mencionar en esta parte. Y bueno, también hacer mención que en su formulario tenemos la distribución y cómo podemos estimar cada uno de los parámetros. Por ejemplo, para la distribución normal sabemos que esta distribución como tal tiene 2 parámetros, uno que es correspondiente a la media y otra es que es correspondiente a la varianza, ¿ya? Cuando nosotros no conozcamos el parámetro de la población,
tenemos que realizar una estimación, ¿ya? Al realizar la estimación, contemplamos, por ejemplo, para la media, sabemos que su estimador directo es la media muestral, ¿ya? Acá tenemos la fórmula contemplando la frecuencia observada, que va a ser los valores que nos va a dar un determinado problema. Entonces, para estimar la media, tenemos que calcular la media muestral, que acá tenemos la fórmula, y de la misma manera, para estimar la varianza, sabemos que su estimador es la varianza muestral, y acá tenemos la fórmula que nos va a servir para estimar la varianza poblacional, y de la misma manera tenemos para las distintas distribuciones que son las más conocidas, ya la distribución exponencial, la distribución uniforme, la distribución de Poisson, la binomial y la Bernoulli, ¿ya? Acá tenemos cómo se puede estimar cada uno de estos parámetros, cuál va a ser la fórmula que vamos a estar empleando. Y bueno, una vez que hayamos estimado los parámetros, dependiendo de la distribución, M va a tomar un valor, ¿no? En el caso de la distribución normal va a tomar el valor de 2, llegamos a estimar estos dos valores. En el caso de la exponencial, si estimamos el parámetro como tal, como tiene un solo parámetro, M estaría tomando el valor de 1, ¿ya? Pero esto lo vamos a entender de mejor manera, como ya lo mencionaba, en la parte de los ejercicios. Como tercer paso, tenemos que realizar la contrastación. Ya para realizar la contrastación, de la misma manera podemos realizarlo por los dos métodos, por el método gráfico y por las regiones de rechazo, ¿ya? En cuanto a las regiones de rechazo, está probar que el estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico, ¿ya? Importante recalcar que acá trabajamos con una prueba de una sola cola, ¿ya? Y finalmente, nuestro último paso que está dado por la conclusión. No, la conclusión, como lo hemos visto en prueba de hipótesis, va a venir dado en 3 secciones. La primera sección contempla al nivel de significación con el cual estemos trabajando. La segunda, como tal, a la conclusión que hemos llegado. Y la tercera sección, perdón, la razón por la cual hemos tomado esta conclusión, ya que esto básicamente es el debido a que se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Y eso es básicamente la parte teórica. Ahora sí nos vamos a ir a la parte ya más práctica para que se pueda comprender de mejor manera lo que yo les explicaba. Así que vamos a comenzar con el ejercicio 1 y le voy a pedir a la compañera Claret, si se encuentra en sala, nos pueda colaborar con el enunciado. Está bien, Axi, buen día. Se realiza un análisis a la duración de vida de 20 bombas de combustible, obteniéndose los siguientes resultados. Pruebe que la duración de vida de las 20 bombas se distribuyen según una distribución normal, con una media poblacional de 1,8 y una desviación estándar de 0,4. Utilice un nivel de significación de 0,01. Ya, perfecto, gracias, Claret. ¿Ya? Entonces, una de las maneras o una de las palabras que por lo general se repite en este tipo de ejercicios es básicamente cuando nos habla de distribución, ¿ya? Como yo lo mencionaba en la parte teórica, por lo general este tipo de pruebas que corresponde a la bondad de ajuste de una secuencia de datos trata de ver a qué tipo de distribución se converge o se asemeja más, ¿ya? Es por ello que en los ejercicios por lo general siempre te dicen probar que esta secuencia de datos se distribuye de acuerdo a una distribución normal o se distribuye de acuerdo a una distribución de Poisson. Entonces, una de las maneras o una de las palabras que les va a permitir identificar que pertenece a este tipo de método de bondad de ajuste es prácticamente que hagan mención a una distribución. Por ejemplo, acá dice, queremos ver si esta secuencia de estos 20 datos se distribuye según una distribución normal. Entonces, como queremos ver que estos datos se asemejen a la distribución normal, si se asemejan o no, esto queremos probar, estamos en un caso de bondad de ajuste, ¿ya? Entonces, dentro de ello, lo que vamos a hacer inicialmente es definir nuestra variable. Acá estamos recortando los datos que nos da el problema, nos está dando dos datos, la media poblacional, que es 1.8, y la desviación estándar, que es igual a 0.4, ¿ya? También nos está diciendo trabajar con un nivel de significación al 1%, acá hacemos mención ese valor, y lo primero que vamos a hacer es definir nuestra variable. Ya yo voy a trabajar con la variable X, que va a representar la duración de vida de las bombas de combustible, ¿ya?
Como ya hemos definido acá nuestra variable, vamos a comenzar con el primer paso, que es el planteamiento de la hipótesis, ¿ya? Comenzamos con la formulación de la hipótesis alterna y decimos lo siguiente. Los datos no se ajustan a la distribución de probabilidad normal. ¿Por qué estamos considerando esta distribución? Porque acá el problema eso nos dice, ¿no? Pruebe que las duraciones se distribuyen según una distribución normal, ¿ya? Para ello comenzamos con la formulación de la hipótesis alterna y decimos los datos no se ajustan a una distribución normal. Esto lo contrarrestamos con la formulación de la hipótesis nula, en la que decimos que los datos se ajustan a la distribución de probabilidad normal, ¿ya? Como ya acá ya tenemos realizado el primer paso, que es el planteamiento de la hipótesis, continuamos con el segundo paso, que es la identificación del estadístico de prueba. Como ya lo había mencionado, el estadístico con el cual vamos a trabajar va a ser el estadístico chi cuadrado, que para su cálculo tenemos que realizar la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre la frecuencia esperada. Acá es importante recalcar que el problema como tal ya nos daba el valor de la frecuencia observada, ¿ya? Vamos a volver a la lámina anterior para que se pueda visualizar mejor cuál es la frecuencia observada que nos da el problema, ¿ya? Entonces, esta frecuencia que nos está dando el problema como tal es la frecuencia observada, ¿ya? Estas duraciones como tal son las marcas de clase que nosotros lo vamos a denotar como X, ¿ya? Como el problema ya nos está dando la frecuencia observada, para calcular el estadístico de prueba, nosotros necesitamos conocer un segundo valor que está dado por la frecuencia esperada, que nosotros no la conocemos. En cambio, la frecuencia observada, si lo conocemos, es dato del problema, ¿ya? Entonces, para calcular la frecuencia esperada, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice que la frecuencia esperada es la multiplicación de n, que contempla el tamaño de la muestra, multiplicado por la probabilidad esperada. Entonces, para calcular la frecuencia esperada, nosotros necesitamos conocer estos dos valores, n y la probabilidad esperada. N ya lo conocemos, pero no conocemos la probabilidad esperada, ¿ya? Entonces, para calcular la frecuencia esperada, inicialmente necesitamos calcular la probabilidad esperada, ¿ya? Entonces, en la siguiente lámina vamos a hacer el cálculo de las probabilidades esperadas. Y bueno, para ello nos vamos a apoyar en la fórmula que tiene la distribución normal, ¿ya? Acá tenemos dos fórmulas que podemos emplear para realizar este cálculo, ¿ya? La fórmula de origen de la distribución normal y acá tenemos la distribución estandarizada, ¿ya? De acuerdo a las condiciones del problema, si se van a la parte de los datos que nos da el problema como tal, para cada frecuencia observada nos da dos intervalos, ya el intervalo inferior y el intervalo superior, que corresponde a la marca de clase, ¿ya? De acuerdo a las condiciones del problema, como tenemos dos límites, un límite inferior y un límite superior, lo más conveniente es emplear esta fórmula para realizar el cálculo de la probabilidad, ¿ya? Entonces, en este caso, ya considerando que tenemos el límite inferior y el límite superior, esta va a ser la fórmula que vamos a emplear para realizar el cálculo de la probabilidad esperada. Y lo que vamos a hacer básicamente es contemplar para cada marca de clase, vamos a calcular la probabilidad esperada, ¿ya? Para la primera marca nos dice que el límite inferior está dado por 0.4 y el límite superior está dado por 0,8. Entonces decimos que nosotros queremos calcular la probabilidad de que X se encuentre entre 0.4 y 0.8. Para ello, como ya lo había mencionado, vamos a emplear esta fórmula en la cual podemos contemplar el límite inferior y el límite superior, ¿ya? Que básicamente acá lo que estamos haciendo es trabajar con la distribución normal estandarizada, donde la media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1, ¿ya? Entonces, para realizar esta conversión ya no estaríamos trabajando con la variable X, sino con la variable Z. Y para trabajar con una distribución normal estandarizada,
tenemos que realizar la corrección, ¿no ven? Tenemos que restar en la parte del numerador la media, que el problema ya nos los daba, nos decía que la media poblacional era igual a 1.8, y la desviación estándar poblacional, que de la misma manera el problema ya no nos daba, que era igual a 0.40, ¿ya? Eso sería en cuanto al intervalo inferior, y para el intervalo superior vamos a realizar el mismo procedimiento, con la diferencia que el intervalo superior va a estar dado por 0.8, a diferencia del intervalo inferior que está dado por 0.4, ¿ya? Realizamos el cálculo correspondiente en el límite inferior y en el límite superior, y con ello determinamos que el límite inferior está dado por menos 3.5 y el límite superior por menos 2.5. Ya en esa parte es lo que ya conocemos, cálculo de probabilidades. Nos vamos, si quieren lo pueden realizar por el Minitab, lo pueden realizar por sus calculadoras. Lo que tendríamos que hacer es ingresar el límite inferior y el límite superior de una distribución normal estandarizada, y con ello calcular la probabilidad, que para este primer caso nos da un valor de 0.0060, ¿ya? El mismo procedimiento vamos a realizar para las demás marcas de clase, ¿ya? Por ejemplo, acá la siguiente marca de clase está dado por 0.8 como intervalo inferior y por 1.2 como intervalo superior, ¿ya? Realizamos el mismo cálculo, restamos la media, le dividimos entre la desviación estándar, ¿ya? Tanto para el límite inferior como para el límite superior. Posterior a ello, realizamos el cálculo correspondiente de esta probabilidad, el cual nos da un valor de 0,0606, ¿ya? Así sucesivamente vamos a ir realizando el cálculo para las demás marcas de clase. Ya acá tenemos para la marca de clase 1.2 como intervalo inferior y 1.6 como intervalo superior. La probabilidad como tal nos da un valor de 0.2417. Ya, entonces acá tengo el cálculo para las demás marcas de clase. Ya, entonces acá tengo para las restantes marcas de clase, y acá importante recalcar nuestra última marca de clase, ¿ya? Nuestra última marca de clase está dado por el valor de 2.8 como límite inferior y como límite superior el valor de 3.2, ¿ya? Si nosotros realizamos el cálculo contemplando la distribución normal estandarizada, tendríamos que restar la media y dividirlo entre la desviación estándar, ¿ya? Esta probabilidad como tal nos da un valor de 0.0060, ¿ya? Acá es algo importante que recalcar, es precisamente si nosotros queremos realizar este cálculo, por ejemplo, mediante el Minitab, tenemos que verificar algo, que la sumatoria de todas las probabilidades nos tiene que dar el valor de 1, ¿ya? En caso que la sumatoria no nos dé el valor de 1, nosotros no vamos a poder realizar el cálculo mediante el Minitab. Es por ello que para evitarnos ese problema, la última probabilidad que corresponde a la última marca de clase, el cálculo de la probabilidad como tal se realiza por ajuste, ¿ya? Por ajuste decimos que la probabilidad de que X se encuentre entre 2.8 y 3.2 va a estar dado por 1 menos la sumatoria de las probabilidades anteriores, el cual nos da un valor de 0.9936. Esta probabilidad como tal nos da un valor de 0.0064, ¿ya? Entonces nosotros no vamos a trabajar con este valor, sino vamos a trabajar con este valor ajustado para garantizar que la sumatoria de las probabilidades nos dé la unidad, ¿ya? Ya con estos valores pasamos al siguiente paso, que básicamente acá ya es calcular el estadístico de prueba, ¿ya? Para el cálculo de el estadístico de prueba, lo que nosotros vamos a hacer anteriormente, o sea, previamente, perdón, va a ser inicialmente construir esta tablita, la cual nos va a denotar el estadístico de prueba de manera parcial para cada marca de clase, ¿ya? Entonces voy a explicarles cómo se llena esta tablita, ¿ya? En esta tablita inicialmente hacemos mención a la marca de clase, como nuestra marca de clase está dado por dos límites, el límite inferior y el límite superior, denotamos esos dos límites. Posterior a ello tenemos que ubicar la probabilidad esperada, que esto nosotros ya lo hemos calculado en las láminas anteriores, y seguidamente tenemos que ubicar la frecuencia observada, que esto es dato del problema, ¿ya?
Posterior a ello, acá vamos a denotar el valor de n. ¿Ya? ¿A qué es igual el valor de n? Si nos vamos a la parte de nuestro formulario, nos dice que n se calcula por la sumatoria de todas las frecuencias observadas. ¿Ya? Entonces acá decimos que si sumamos 1 más 2 más 4 más 8 más 3 más 1 y más 1, nos va a dar el valor de 20, que este valor de 20 está dado por el tamaño de la muestra. ¿Ya? Y este tamaño de la muestra dentro de la tablita lo vamos a representar por acá. ¿Ya? Entonces ahí decimos que tenemos 20 muestras y acá tenemos la frecuencia observada de cada una de las marcas de clase. Posterior a ello, siempre tienen que verificar que las probabilidades, la sumatoria de las probabilidades desde la unidad. Ya, entonces el siguiente paso que vamos a hacer es calcular la frecuencia esperada. Ya, yo les decía en la lámina anterior que para calcular la frecuencia esperada necesitamos dos valores. Uno, el tamaño de la muestra y otro, la probabilidad esperada de cada marca de clase. ¿Ya? Como ya tenemos en la tercera columna las probabilidades esperadas de cada marca de clase y en la parte inferior de nuestra tablita también tenemos denotado el tamaño de la muestra, que es igual a 20, ahora sí podemos calcular la frecuencia esperada para cada marca de clase. Por ejemplo, para la primera marca de clase, que está dado por el intervalo de 0.4 a 0.8, ¿qué nos dice la frecuencia esperada? Esta nos dice que para hallar la frecuencia esperada de este intervalo, tenemos que multiplicar dos valores. El tamaño de la muestra que está dado por 20 multiplicado por su respectiva probabilidad esperada. Ya entonces, si multiplicamos 20 por 0.0060, nos va a dar la frecuencia esperada de nuestro primer marca de clase, que está dado por 0.1195 de frecuencia esperada. ¿Ya? De esta manera vamos a ir realizando el cálculo de la frecuencia esperada para cada marca de clase. Para el siguiente va a ser la multiplicación de n por la probabilidad esperada, ¿no? Entonces acá nos dice que ese resultado va a estar dado por 1,2120, ¿ya? Entonces de esa manera vamos a ir realizando para cada marca de clase, vamos a ir hallando la frecuencia esperada, que bueno, acá ya tenemos la fórmula que hemos empleado, que es multiplicar la probabilidad esperada correspondiente a esa marca de clase, multiplicado por el tamaño de la muestra, ¿ya? Una vez que nosotros ya tengamos calculado la columna de la frecuencia esperada, el siguiente paso que tenemos que realizar es restar. Tenemos que restar la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Que acá yo ya tengo ese análisis, ¿no? Restamos 1 menos 0,1195, nos va a dar un valor de 0.8805. Ya para los demás valores de la misma manera realizamos esa resta y posterior a ello tenemos que elevarlo al cuadrado. Ya esta resta lo elevamos al cuadrado, que en esta columna tenemos ese procedimiento ya detallado y los resultados que se han obtenido. ¿Ya? Finalmente tenemos que denotar el estadístico de prueba parcial para cada marca de para cada marca de clase. ¿Ya? Por ejemplo, para la primera marca de clase que está dado por el intervalo de 0.4 a 0.8, este valor que hemos obtenido lo tenemos que dividir entre la frecuencia esperada, ¿ya? Realizando la división como tal nos da un valor de 6,4849, ¿ya? De la misma manera realizamos para los demás valores que comprenden la marca de clase total. Como nosotros no queremos hallar el estadístico de prueba parcial para cada marca, sino hallar el estadístico de prueba total, ¿qué nos dice la fórmula? Tenemos que realizar la sumatoria de todos los valores que se encuentran en la última columna. De esta manera vamos a hallar el estadístico de prueba, que va a ser el chi cuadrado, el cual, de acuerdo a la tabla, nos da un valor de 13,7799, ¿ya? Y bueno, acá también tengo denotado una parte ya más manual de lo que he realizado, que bueno, realizando esta parte, la sumatoria nos debería de dar el mismo valor que hemos obtenido mediante la tabla, que es 13,7799, ¿ya? Entonces acá como ya tenemos el estadístico de prueba,
Ahora queda hallar el estadístico teórico. ¿Ya? El estadístico teórico, como ya lo habíamos mencionado, va a ser la distribución chi cuadrada, donde los grados de libertad van a estar dados por K menos M menos 1. ¿Ya? Sabemos que K, acá tenemos la nota, son el número de categorías que se encuentran dentro del problema. ¿Ya? Yo les decía acá, para determinar el número de categorías, una de las maneras más fáciles para identificar es fijarnos en el número de observaciones que tenemos en nuestra frecuencia observada. Ya, por ejemplo, acá yo les decía, ¿no? Para determinar el número de categorías, nos fijamos en cuántas frecuencias observadas tenemos. Acá, por ejemplo, si revisamos el conteo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como tenemos 7 frecuencias observadas, el número de categorías va a tomar el mismo valor, va a tomar el valor de 7, ¿ya? Entonces, en esta parte ya tendríamos denotada nuestra primera variable que corresponde a la variable K. Posterior a ello, tenemos que denotar la variable M. La variable M que nos dice que es el número de parámetros estimados a partir de los datos muestrales. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿hemos realizado alguna estimación? No. ¿Por qué? Porque el problema como tal ya nos daba el valor de la media poblacional, ya nos daba el valor de la desviación estándar poblacional. Como estos dos valores ya los conocíamos, nosotros no hemos realizado ninguna estimación. Por lo tanto, M va a tomar el valor de 0. ¿Ya? Entonces, para este problema tendríamos 6 grados de libertad, ya porque K está tomando el valor de 7, M está tomando el valor de 0 y sabemos que a todo esto le tenemos que restar menos 1. Ya restando menos 1 nos va a dar 6 grados de libertad. ¿Ya? Ya contemplando ello, lo que queda acá es hallar el estadístico teórico, contemplando grados de libertad igual a 6 y a un nivel de significación del 1%, el cual nos dice que el estadístico teórico es igual a 16,81. ¿Ya? Como ya conocemos este valor, realizamos el tercer paso, partimos de la gráfica del estadístico teórico y dentro de esa gráfica ubicamos el estadístico de prueba. Ya, como vemos que el estadístico de prueba está cayendo en la región de aceptación, gráficamente se acepta la hipótesis nula. Y bueno, realizando otro análisis por las regiones de rechazo, tenemos que probar que el estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico. Ya, como no se cumple la condición, decimos que se acepta la hipótesis nula. Ya, entonces, ya al aceptar la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis alterna y nuestra conclusión va a venir dada de la siguiente manera. A un nivel de significación del 1%, podemos concluir que el tiempo de vida de las 20 bombas de combustible se distribuye de acuerdo a una distribución normal, con parámetros la media 1.8 y desviación estándar de 0.4. Es decir, acá, en resumen, que la frecuencia observada que nos daba el problema se ajusta a una distribución normal. Y acá ponemos, ¿no? Debido a que se acepta la hipótesis nula. Y bueno, eso es básicamente en cuanto al primer ejercicio que contempla a este tema, ¿no? De bondad de ajuste. Pero también acá es importante recalcar cómo se realiza el procedimiento mediante el Minitab, que esto les va a servir bastante para realizar su proyecto. Ya si bien no les va a dar la oportunidad de poderlo emplear en su examen, lo van a emplear en cuanto a su proyecto, ya que en su proyecto tienen que realizar el análisis empleando el Excel, empleando el Minitab y todos los programas que puedan emplear, ¿ya? Entonces, esto vamos a explicarlo también cómo se realiza mediante el Minitab. Para ello me voy a ir al Minitab y lo que voy a hacer es ingresar los datos, ¿ya? Como estamos en el primer ejercicio y tenemos que realizar el cálculo mediante el Minitab, yo les decía que para realizar mediante el Minitab tenemos que comprobar que las probabilidades nos den la unidad, ¿ya? Entonces acá lo que he hecho yo, tengo acá ya denotado los ejercicios y digo, ¿no? Acá tengo el cálculo de la probabilidad, pero estoy ya realizándolo mediante el Excel. Y bueno, si yo realizo, por ejemplo, para cada uno de los valores, empleando la fórmula general de la probabilidad, yo diría que la sumatoria como tal me daría el valor de 0.9995. Ya no me está dando la unidad.
Es por ello que si yo le ingreso de esta manera los datos al Minitab, me va a salir que no se puede realizar el cálculo porque la sumatoria de las probabilidades no nos da la unidad. Es por ello que siempre tienen que verificar que su probabilidad de la sumatoria igual a 1, ¿ya? Entonces, en esta parte, para que me dé la sumatoria igual a 1, el último dato lo he realizado por ajuste, ya que era lo que explicábamos en la diapositiva. Entonces, acá los valores que vamos a ingresar al Minitab para realizar este procedimiento van a estar dados por estos dos valores que van a ser la probabilidad esperada y la frecuencia observada. Me voy a la parte del Minitab, ingreso estos dos valores. Antes voy a borrar esto. Ingreso estos dos valores y una vez ingresado la probabilidad esperada y la frecuencia observada, lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña donde dice estadísticas, ¿ya? Dentro de esta vamos a buscar la opción donde dice tablas y acá ya nos aparece la opción para realizar pruebas Chi cuadradas o también conocidas como pruebas de asociación, ¿ya? A ver, en un momento, vamos a volver a repetir, nos vamos a estadística, a tablas, perdón, es esta, prueba Chi cuadrada de bondad de ajuste. La otra la vamos a estar empleando para otra distribución, ¿ya? Es pruebas Chi cuadradas de bondad de ajuste y acá lo que tenemos que hacer básicamente es ingresar nuestros datos, ¿ya? Donde dice conteos observados es la frecuencia observada, ya que nosotros sabemos que esta está almacenada en la columna 2, así que hacemos mención. En esta parte no voy a guardar los datos. Posterior a ello, la segunda parte que corresponde a prueba hace referencia a la probabilidad, ¿ya? Tenemos tres opciones para ingresar la probabilidad. Una contemplando proporciones iguales, otra contemplando proporciones especificadas y finalmente la última contemplando las probabilidades especificadas por datos históricos, ¿ya? Como nosotros tenemos ingresado nuestras probabilidades en la columna 1, yo voy a seleccionar la segunda opción que dice proporciones especificadas, ¿ya? Y acá voy a hacer mención que mis probabilidades se encuentran en la columna C1. Y ya con ello me voy en esta parte, si es que quieren que les dé alguna gráfica, seleccionan, como no es el caso mío, lo voy a deseleccionar. Finalmente le doy en aceptar y ya acá lo que va a hacer el Minitab es básicamente realizar la bondad de ajuste contemplando los datos que hemos ingresado. Ahora, los valores que nosotros tendríamos que comparar de esta tablita sería el estadístico de prueba, que acá nos dice, ¿no? De acuerdo a una distribución chi cuadrada, el valor del estadístico toma este valor, ¿no? 13,7799. Y bueno, lo que acá tengo yo es básicamente la comparación, ¿no? Acá tengo el valor que hemos obtenido de manera manual, que es 13,7799, y el cálculo que hemos obtenido mediante el Minitab, que el estadístico es el mismo, ¿no? 13,7799. Pero también acá podemos aprovechar el valor de P que nos da el Minitab, que es básicamente el épsilon, ¿no? Pues acá también podríamos hacer ese análisis y podríamos verificar esta condición, que el épsilon sea mayor al nivel de significación. Ya, el épsilon acá nos dice que es 0.032. Ya, el nivel de significación, si no me equivoco, volveremos a la lámina anterior, es del es del 1%, ¿no? Entonces acá alfa estaría tomando 0.01. Y bueno, lo que acá estamos haciendo es comparar que sí se cumple esta condición, que el épsilon es mayor al 0.01. Como se cumple la condición, se acepta la hipótesis nula, ¿no? Entonces sería a la misma conclusión que hemos llegado por el anterior método, ¿ya? Entonces eso es básicamente el ejercicio número 1. Si se dan de cuenta, en este primer ejercicio no hemos estimado ningún parámetro, de hecho son los datos que ya nos daba el problema. Ahora vamos a pasar con el ejercicio 2, en el cual ya van a ir viendo cuándo se estiman los parámetros, ¿ya? Le vamos a pedir a la compañera Guara Esther, si se encuentra en sala, que nos pueda colaborar con el ejercicio 2. Está bien, Auxi. Se mide el número de partículas que llega a una determinada zona procedentes de una sustancia radioactiva en un corto espacio de tiempo, siempre igual anotándose los resultados en la siguiente tabla.
Se puede aceptar que las partículas radioactivas que llegan a una determinada zona siguen una distribución de Poisson. Gracias, Guara. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿no? Yo, como les decía, una de las palabras para identificar este tipo de problemas es que nos diga que se distribuye de acuerdo a una distribución. Acá nos dice de acuerdo a la distribución de Poisson. ¿Ya? Entonces, esta palabra nos da como que un indicio que tenemos que emplear la prueba de bondad y ajuste. ¿Ya? Entonces, para resolver el problema como tal, inicialmente vamos a definir nuestra variable. Nuestra variable va a venir dada por la variable x, que va a representar el número de partículas que llega a una determinada zona, ¿ya? Comenzamos por el primer paso, que viene a ser el planteamiento de la hipótesis. ¿Qué nos decía el problema como tal? Volvemos a la lámina anterior. Siguen una distribución de Poisson, eso es lo que nos pregunta. Comenzamos con la formulación de la hipótesis alterna, en la que decimos que el número de partículas no se ajustan a la distribución de Poisson, ¿ya? Esto lo vamos a contrarrestar con la formulación de la hipótesis nula, en la que decimos que el número de partículas se ajusta a la distribución de Poisson, ¿ya? Ya con estos dos vamos a pasar al siguiente paso, que es la identificación del estadístico de prueba. Que bueno, como su mismo nombre lo menciona, es una prueba G cuadrada. Y acá decimos que para el cálculo del estadístico de prueba empleamos la misma fórmula. Va a ser la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada, ¿ya? Como siguiente paso, realizamos, como ya lo habíamos mencionado acá, necesitamos dos valores. Uno es la frecuencia observada, que el problema ya no nos da, y otro que es la frecuencia esperada, que no la conocemos. Sabemos que la frecuencia esperada es la multiplicación de n por la probabilidad esperada. Entonces, para calcular la frecuencia esperada necesitamos n y la probabilidad esperada. Como este valor no lo conocemos y este valor lo podemos calcular, entonces inicialmente vamos a calcular la probabilidad esperada. Para el cálculo de la probabilidad esperada tenemos que contemplar cuál es la distribución o cuál es la ecuación de la distribución de Poisson, ¿ya? Acá tenemos la ecuación como tal. Sabemos que la distribución de Poisson tiene como probabilidad esta ecuación, ya en la parte del numerador, lambda elevado a x, que x es la marca de clase, multiplicado por e elevado a menos lambda, dividido entre x factorial, ¿ya? Entonces, si analizamos la distribución de Poisson tiene un solo parámetro, ya que este parámetro está dado por el lambda. Ya entonces está dado por lambda. Si nos vamos a la parte del enunciado del problema, no nos hace mención nada en ninguna parte del problema a qué va a ser igual este lambda. Ya como no tenemos el valor del lambda y tampoco en el enunciado nos dice algún indicio en el cual nosotros nos podamos basar para considerar este valor, como no tenemos ningún dato, decimos que este valor nosotros no lo conocemos, ¿ya? Entonces, como no lo conocemos, para calcular la probabilidad necesitamos tener un valor para poder calcular esta probabilidad. Entonces, como no conocemos este parámetro, ahí es donde viene la estimación, ¿ya? Entonces decimos nosotros que como primer paso vamos a estimar el parámetro, porque para calcular la probabilidad hemos llegado a la conclusión que necesitamos conocer a qué es igual este parámetro, pero como no lo conocemos, procedemos a realizar la estimación. Ya entonces ahí se van a su formulario, buscan la distribución de Poisson y ¿qué nos dice el formulario? Que el parámetro estimado de la distribución de Poisson está dado por la media, ¿ya? Y acá que nos dice la media en cuanto a fórmulas, nos dice que si queremos realizar el cálculo de la media contemplando la frecuencia observada, este es igual en la parte del numerador, la sumatoria de la frecuencia observada multiplicado por la marca de clase, dividido entre n, donde n sabemos que es el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces acá nosotros tampoco sabemos a qué es igual n, ¿ya? Entonces va a ser el primer valor que vamos a calcular. Sabemos que n, de acuerdo a fórmulas, es la sumatoria de las frecuencias observadas. Ya dentro de la tablita, las frecuencias observadas está dado por el número de partículas, ya que está dado por 0 partículas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya?
Entonces, esto viene a ser la marca de clase. Y este que dice número de periodos de tiempo vendría a ser la frecuencia observada, ¿ya? Entonces, para calcular inicialmente n, vamos a sumar las frecuencias observadas, que acá tenemos los valores como tal. Realizando la sumatoria decimos que n va a ser igual a 920, ¿ya? Como ya tenemos el valor de n, ahora sí podemos estimar nuestro parámetro, ¿ya? ¿Qué nos dice la fórmula? En la parte del numerador tenemos que multiplicar dos valores, ¿ya? La marca de clase por la frecuencia observada y realizar la sumatoria. Entonces acá lo que he hecho es básicamente ese procedimiento, es realizar la multiplicación de la frecuencia observada por su marca de clase y he realizado la sumatoria. En cuanto a la parte del denominador, nos dice que tenemos que reemplazar el tamaño de la muestra, que viene a ser n, ¿no? Que acá ya hemos hallado ese valor, es igual a 920. Posterior a ello, realizamos la división y a la parte del numerador la suma, y con ello determinamos que nuestro parámetro va a tomar un valor de 1.2435, ¿ya? Entonces acá ya hemos obtenido ese valor que corresponde al parámetro. Y como ya conocemos el parámetro, ahora sí podemos calcular la probabilidad esperada, ¿ya? Para el primer caso es 1.2435, que corresponde a lambda. Lo elevamos a la marca de clase. Inicialmente estamos evaluando cuando x toma el valor de 0. Y de la misma manera lo multiplicamos por e y lo elevamos a menos lambda, que ya tenemos ese valor. Y en la parte del denominador, como estamos contemplando que x es igual a 0, va a ser 0 factorial. Acá realizamos el cálculo correspondiente y decimos que la primera probabilidad que corresponde a la marca de clase x igual a 0, la probabilidad está dado por 0.2884, ¿ya? De esta manera nosotros vamos a ir calculando para las demás marcas de clase, ¿ya? Es decir, cuando x es igual a 1, la probabilidad es igual a 0.3586. Cuando x es igual a 2, la probabilidad es igual a 0.2230. Que lo que estoy haciendo acá simplemente es reemplazar dentro de la fórmula, ¿no? Y de la misma manera, cuando x es igual a 3, la probabilidad nos dice que es 0.0924. Cuando x es igual a 4, la probabilidad es igual a 0.0287. Cuando x es igual a 5, esta probabilidad corresponde al valor de 0.0071. Cuando x es igual a 6, la probabilidad es dado por 0.0015. ¿Ya? Nuevamente, tienen que sumar todas las probabilidades que corresponden a cada marca de clase y verificar si nos da la unidad, ¿ya? Entonces acá yo, realizando la verificación, he comprobado que no nos da la unidad. Por lo tanto, la última marca de clase, que corresponde a cuando x es igual a 6, lo voy a realizar por ajuste, ¿ya? Realizándolo por ajuste, me dice que la probabilidad cuando x es igual a 6 es igual a 0.0018. Entonces, este valor va a ser el que yo voy a considerar para calcular el estadístico de prueba, ¿ya? Entonces, en esta parte ya tengo construida la tablita, que es el mismo procedimiento que hemos hecho en el ejercicio anterior. Denotamos la marca de clase, como la marca de clase está dado por un solo valor. Posterior a ello, la probabilidad esperada, la frecuencia observada, calculamos la frecuencia esperada, que va a ser la multiplicación de la probabilidad esperada por el tamaño de la muestra, ¿no? Para cada uno de los valores. Una vez calculada la frecuencia esperada, calculamos la resta de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Siguiente paso, lo elevamos al cuadrado. Siguiente paso, este valor lo dividimos entre la frecuencia esperada. Y acá lo que hacemos es básicamente hallar el estadístico teórico de cada marca de clase, o podríamos decir el aporte que cada marca de clase le va a dar al estadístico de prueba, ¿ya? Realizamos la sumatoria de todos los valores que se encuentran en la última columna y con ello hallamos el estadístico de prueba, ¿ya? El cual nos dice que es igual a 0,4484, ¿ya? De la misma manera, acá he puesto una denotación ya más escrita de qué es el procedimiento que he realizado. Y bueno, acá el resultado que hemos obtenido, que es 0,4484, ¿ya? Entonces, como ya tenemos el estadístico de prueba, hallamos el estadístico teórico, ¿no? Y ya habíamos dicho, el estadístico teórico está dado por una distribución chi cuadrada.
donde es importante denotar dos factores, los grados de libertad y el nivel de significación. Inicialmente vamos a denotar los grados de libertad, ¿no? Para los grados de libertad necesitamos conocer dos variables, una la variable K y otra la variable M, ¿ya? Recordemos a qué es igual la variable K, es el número de categorías que se encuentran dentro del problema. Entonces yo les decía, ¿no? Para fijarnos o denotar el número de categorías, nos tenemos que fijar en la cantidad de frecuencias observadas que tenemos. Para ello, nos fijamos en nuestra tablita. Sabemos que esta de acá es nuestra frecuencia observada. Nos fijamos cuántas frecuencias observadas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, tendríamos 7 categorías, así que K va a tomar el valor de 7. Posterior a ello, tenemos que denotar nuestra variable M, ¿ya? Nuestra variable M, acá nos dice, es el número de parámetros estimados a partir de los datos muestrales. Entonces, nosotros recordemos el procedimiento que hemos realizado. Nosotros no conocíamos lambda, y para conocer el valor que toma lambda, hemos realizado la estimación de este parámetro. Por lo tanto, acá decimos cuántos parámetros hemos estimado. Hemos estimado un solo parámetro que correspondía a lambda. Por lo tanto, M va a tomar el valor de 1, ¿ya? Entonces, acá como M ha tomado el valor de 1, decimos que los grados de libertad para la distribución chi cuadrada va a ser dado por 7 menos 1 y menos 1, lo que nos da 5 grados de libertad. También acá el problema nos decía trabajar con 3% de nivel de significación. Con esos dos valores calculamos el estadístico teórico de una distribución chi cuadrada, el cual nos da un valor de 12,37, ¿ya? Como ya tenemos estos dos estadísticos, realizamos el tercer paso, que es la contrastación. Partimos de la gráfica del estadístico teórico y dentro de esta gráfica ubicamos el estadístico de prueba. Como se puede visualizar en la gráfica, el estadístico como tal está cayendo en la región de aceptación, así que gráficamente aceptamos la hipótesis nula. En cuanto a las regiones de rechazo, está probar que el estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico, reemplazamos valores y vemos que no se cumple esta condición, ya que 0,4484 no es mayor a 12,37. Como no se cumple, se acepta la hipótesis nula. Al aceptar la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis alterna. ¿Y qué decía la hipótesis nula? Que los datos se ajustan, ¿no? Se ajustan a la distribución de Poisson. Entonces, ya en la parte de la conclusión, hacemos mención a ello. Decimos, a un nivel de significación del 3%, podemos concluir que el número de partículas radioactivas que llegan a una determinada zona se distribuyen según una distribución de Poisson, ¿no? Que esto se distribuye, debido a que se acepta la hipótesis nula. Y bueno, eso era básicamente el segundo problema, que bueno, acá también yo tengo el resultado que se ha obtenido mediante el Minitab, ¿ya? Acá cabe recalcar que el procedimiento que hemos realizado en cuanto al ejercicio 1 es el mismo para el ejercicio 2, obviamente, pero vamos a contemplar la probabilidad de este ejercicio y la frecuencia observada, ¿ya? Con esos dos debería de darles un estadístico chi cuadrado de 0,448353, es el valor que me da el Minitab, que obviamente redondeando nos va a dar el mismo resultado que hemos obtenido resolviendo el problema, ¿ya? Y bueno, hasta aquí vamos a llegar en esta clase, así también para no perjudicarles a las personas que tengan otra clase. Los demás ejercicios lo vamos a ver en la próxima clase. Cabe recalcar que este ejercicio también pertenece a bondad de ajuste, pero acá importante que no nos dice a qué tipo de distribución pertenece, ya que eso lo vamos a analizar la próxima clase y también vamos a concluir esta guía. Y lo que voy a hacer es, no sé si el INGE antes de terminar la clase les ha pedido que ya le entreguen sus variables en cuanto a su proyecto, eso les quería consultar. A mí me dijo, yo le pregunté el día lunes, me encontré con el INGE y le pregunté acerca de su proyecto y me dijo que va a ser el mismo que anteriores semestres, que ustedes van a realizar su proyecto basándose en un proyecto de grado, ¿ya? Eso es lo que me dijo el INGE. Y me dijo que el proyecto en el cual ustedes pueden basarse, una opción es que sea un proyecto de la carrera,
o si es que no llegan a conseguir un proyecto de la carrera, puede ser un proyecto, pero de cualquier otra universidad. Eso fue lo que me dijo, y también que consideren 4 variables con 15 datos. Lo que les quería consultar es que generalmente el INGE en clase suele pedir a cada grupo las variables con las cuales van a trabajar. No sé si ya les ha pedido ese dato o todavía no. Esa es la pregunta, porque ahorita no creo que alcancemos a explicarles. Lo que puedo hacer es la próxima clase al inicio, así también para no perjudicarles, y si es que no llegamos a alcanzar la guía, les envío la solución de los ejercicios. Pero la duda es si ya les ha pedido, en el cual les explique cómo ustedes pueden buscar sus variables, y también les voy a enviar más o menos formatos de cómo tienen que presentar las variables como tal, ¿ya? Así también para no quitarles tiempo, ya que hay algunos que entiendo que tienen después de acá, de la clase de auxiliar, tienen otra materia. Entonces, para no también quitarles el tiempo, les voy a enviar un video, ¿ya? Y va a estar en el Teams. Y también les voy a estar enviando un mensaje por el WhatsApp para decirles que ya está cargado el video, ¿ya? Yo creo que entre hoy y mañana lo voy a cargar. Ya, si no tienen ninguna duda más, aquí estaríamos terminando la clase. Que tengan un buen resto del día, y nuevamente la práctica de ANOVA va a ser para el próximo sábado. Y al próximo sábado les voy a dejar una práctica que va a contemplar todo el tema de estadística no paramétrica. Ya como no hemos concluido todavía la guía y también nos falta ver más pruebas, entonces la próxima clase les vamos a estar viendo más ejercicios, y también les voy a dejar una práctica